Hola, bienvenidos a Euronews Hoy. Este martes 4 de mayo hemos amanecido con una noticia trágica en México. Un puente elevado por el que atraviesa el metro se ha venido abajo y ha causado al menos 20 víctimas mortales y decenas de personas heridas. Noche trágica también en Colombia, donde después de días de protestas contra la represión hay al menos también contabilizados 19 fallecidos. En Madrid, en España, hemos visto esta mañana largas colas para votar en una jornada electoral que va a ser muy importante no solo para la región, sino también en términos nacionales, y estamos pendientes en Europa también de otras elecciones, las que se celebran mañana, las parlamentarias en Escocia, en las que todo gira en torno a la independencia. En Europa, desde nuestra redacción de Bruselas, les contamos el último rifirrafe diplomático con Rusia y también los planes de la Unión Europea para salvar el turismo, para abrirse a terceros países por fin ya de cara a esta temporada de verano. Toda la información a continuación. Un accidente en el metro de Ciudad de México deja una veintena de muertos y decenas de hospitalizados tras el hundimiento de un puente sobre una avenida llena de coches. Aumentan las protestas contra la represión en Colombia. El gobierno reconoce 19 muertos, mientras las ONG denuncian 26 víctimas mortales. Elecciones en Madrid claves para la política española. La derecha aspira a mantenerse en el gobierno regional con el apoyo de la extrema derecha. La independencia de Escocia vuelve a ser protagonista del debate político electoral. El Partido Nacional Escocés favorito en las encuestas. Las autoridades cubanas sacan de su domicilio y hospitalizan al artista disidente Luis Manuel Otero Alcántara tras 8 días en huelga de hambre. Bill y Melinda Gates se divorcian tras 27 años de matrimonio. El cofundador de Microsoft y su esposa aseguran que seguirán trabajando juntos en su fundación. Un accidente en el metro de Ciudad de México deja al menos 23 muertos y 65 hospitalizados. La estructura sobre la que circulaba el metro de la línea 12 se derrumbó y 2 de los vagones se desplomaron sobre una avenida repleta de vehículos a las 10:20 hora local. El accidente se produjo entre las estaciones de Olivos y Tezonco. Los heridos han sido trasladados a diferentes hospitales y los equipos de salvamento luchan para sacar a los pasajeros del tren en medio de escombros, cables y piezas de metal retorcidas. Vecinos de la zona habían denunciado en reiteradas ocasiones el mal estado de la estructura que se dañó en el último gran terremoto que sufrió la Ciudad de México en septiembre de 2017. La jefa del gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, declaró que una investigación está en curso. El metro de Ciudad de México transporta cerca de 6 millones de personas cada día y es uno de los más transitados del mundo. Aumentan las protestas en Colombia. La dimisión del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no ha disminuido la indignación que ha producido la represión de las protestas del gobierno del presidente Iván Duque. Manifestaciones muy extendidas que se producen además de en Bogotá, en la urbanización donde vive el presidente, en Popayán, Cali, Armenia, Quindío, entre otros lugares. La ONG Temblores, que documenta violencia policial, cifra en 26 las víctimas mortales por disparos de las fuerzas antidisturbios. El gobierno de Duque reconoce hasta el momento 19 muertos en las protestas en la calle. Grupos de transportistas han incorporado sus camiones a las protestas contra la reforma fiscal de Duque ya retirada, contra la reforma de salud y contra la militarización de la represión desde que el ejército participa en las tareas de vigilancia en las calles. Desde que comenzaron las manifestaciones, la situación más difícil se vive en Cali, la principal ciudad del suroeste de Colombia, donde denuncian actuaciones violentas de fuerzas antidisturbios. Los sindicatos y organizaciones sociales convocantes de la protesta han vuelto a llamar a una nueva jornada de huelga nacional este miércoles. Votaciones en Madrid para una elección clave en España. Los colegios electorales abrieron este martes para unas elecciones que van más allá de Madrid. Además de decidir el nuevo gobierno regional, son vistas como una prueba de lo que serían unas elecciones generales en España. Desde la derecha se perciben como un primer paso para dar un giro en el electorado que en un futuro le permita volver al poder en España. La presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, del conservador Partido Popular, parte como favorita, aunque para formar gobierno tendría que pactar con la extrema derecha del partido Vox, la tercera fuerza en el Parlamento de España. La izquierda ha realizado una campaña sin ataques mutuos con una idea común, la de cerrar el paso conjuntamente al crecimiento de la extrema derecha.
Tanto el Partido Socialista con Ángel Gabilondo como Unidas Podemos con el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y su escisión Más Madrid aspiran a arrebatar el poder a una derecha que gobierna en la capital española desde hace más de un cuarto de siglo. La independencia de Escocia vuelve a ser protagonista del debate político electoral. Los escoceses se preparan para acudir a las urnas para elegir nuevo Parlamento. La líder del Partido Nacional Escocés y ministra principal, Nicola Sturgeon, cree que las consecuencias del Brexit y la gestión de la pandemia por parte de Londres influirán en los votos. Un voto al Partido Nacional Escocés en estas elecciones es en primer lugar un voto a un liderazgo experimentado para superar la COVID. Y sí, después de la pandemia es un voto para dar a la gente la opción de la independencia. El Partido Nacional Escocés es favorito en las encuestas y reclama otro referéndum de independencia. El líder de los conservadores escoceses, Douglas Ross, cree que pueden arrancarles la mayoría, como ya hicieron en 2016. No creo que esperen de mí que les dé unas elecciones antes de que los conservadores escoceses impidamos la mayoría del Partido Nacionalista Escocés. El líder de los laboristas escoceses, Anna Saward, no cree que sea el momento de celebrar otro referéndum. Mi trabajo es defender aquello en lo que creo. No creo que la independencia o un referéndum sea lo adecuado para Escocia tras esta pandemia. Además de en Escocia, se celebran más elecciones en el Reino Unido. Inglaterra tiene elecciones municipales el jueves, mientras que en Gales se elegirán los miembros del Parlamento. Son las primeras elecciones en el Reino Unido desde que comenzó la pandemia. Bruselas ha convocado al embajador ruso ante la Unión Europea para exigir explicaciones después de que Moscú prohibiera la entrada a 8 altos funcionarios. Una de las sancionadas es la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourova. Cree que si figura en la lista es porque citó a Moscú como fuente de las campañas de desinformación. No tengo nada en contra del pueblo ruso y les deseo todas las libertades y la mejor de las vidas. Pero el régimen del presidente Putin ha demostrado de muchas maneras que mantiene una posición hostil respecto a Europa y tenemos que reaccionar. La vicepresidenta hizo estas declaraciones en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa. En los últimos años, 3 periodistas han sido asesinados en Europa. Daphne Caruana Galizia en Malta, Jan Kuciak en Eslovaquia y Georgios Karaibaz en Grecia. La Comisión Europea trabaja en una propuesta. Estamos preparando una recomendación para que los Estados miembros aumenten la seguridad de los periodistas y sepan cómo reaccionar ante las alertas, porque algunos de los periodistas asesinados habían alertado, estaban bajo amenaza, y eso no bastó para que las fuerzas de seguridad reaccionaran. Así que vamos a presentar la recomendación este año. El objetivo es que la nueva legislación incluya herramientas legales capaces de garantizar la libertad de la prensa a nivel europeo. No hay nada en las normas europeas que reconozca el papel esencial de los medios de comunicación como uno de los pilares de la democracia. Y por eso estoy analizando junto al comisario Thierry Breton, que es el guardián del mercado único europeo, pero también el responsable de la relación con los medios, si no ha llegado el momento de presentar algo que podríamos llamar ley de la libertad de los medios. Estamos convencidos de que debemos dar ese paso. Jourova también cree que parte de los fondos del Plan de Recuperación de la Unión Europea deben destinarse a financiar los medios de comunicación. Un rayo de luz para el turismo en Europa. La Comisión Europea ha anunciado antes de lo previsto un plan para suavizar las restricciones a los viajes recreativos de cara al verano, tanto hacia la Unión Europea como dentro de ella. Según esta nueva propuesta, los extranjeros que procedan de un país con buena situación epidemiológica o que se hayan vacunado contra la COVID-19 podrán entrar en la Unión Europea. Los Estados miembros podrán seguir restringiendo los viajes desde los países en los que surjan nuevas variantes mediante el llamado freno de emergencia. Esto permitirá a los Estados miembros actuar rápidamente durante el tiempo necesario para poner en marcha las medidas sanitarias adecuadas. Los europeos que quieran viajar por la Unión Europea pronto podrán presentar un certificado digital que demuestre que se han vacunado
que se han recuperado de la COVID-19 o que han dado negativo en la prueba PCR. El sector turístico europeo sufrió un derrumbe del 70% de los viajes en 2020. Es crucial para salvar la temporada de verano y para ayudar a los empresarios turísticos, no solo a sobrevivir, sino a volver a vivir de sus negocios. Unos 11 millones de puestos de trabajo en el sector turístico de la UE están en peligro a causa de la pandemia, una crisis que tendrá efectos duraderos en el sector. Vamos a ver más gente viajando de forma distinta. Definitivamente este verano habrá mucha más gente al aire libre todavía, mucha gente tratando de evitar las grandes multitudes. Estas recomendaciones de la Comisión deben ser aprobadas por los Estados miembros antes de ser aplicadas. Las compañías aéreas europeas se preparan para volar de nuevo este verano. Y el primer paso es poner a punto los aviones que han permanecido en tierra durante demasiado tiempo a causa de las restricciones impuestas por la pandemia. Y la tarea que tienen por delante es inmensa. Uno a uno los aviones son trasladados a los hangares donde tienen que pasar cientos de horas de controles técnicos destinados a garantizar su seguridad, tal y como explican en la compañía Brussels Airlines. La aeronave que ven detrás de mí ha pasado un año en tierra en condiciones de almacenamiento y ahora la hemos traído aquí al hangar para iniciar el proceso que hará que vuelva a estar operativa. Requiere muchas inspecciones. Como pueden ver, se revisa cada uno de los sistemas. Cada componente de la aeronave es inspeccionado. Se prueba todo de acuerdo con los manuales y esto hace que la aeronave vuelva a ser segura. Falta mucho para que el ritmo de los aeropuertos vuelva a los niveles previos a la pandemia, pero se empieza a notar un cambio de tendencia. A finales de abril, el tráfico de los cielos europeos fue un 62% inferior respecto a 2019, una cifra, sin embargo, superior si se compara con el mismo periodo del año pasado, cuando los vuelos bajaron casi hasta el 100%. Pero no solo los aviones necesitan una puesta a punto, también los pilotos, que no han podido realizar las horas de vuelo exigidas, ya que muchos de ellos se tuvieron que acoger al paro temporal, lo que significa que necesitan recuperar en los simuladores de vuelo, que funcionan a pleno rendimiento. Durante los entrenamientos realizamos controles para ver los progresos, realizamos revisiones continuamente para asegurarnos de que se respetan los estándares requeridos. Ningún piloto tomará los mandos si no es completamente capaz de volar la aeronave con total seguridad. Esta ha sido siempre nuestra preocupación y nadie volará si no es así. Con el verano a la vuelta de la esquina y la campaña de vacunación avanzando, las aerolíneas europeas trabajan para que sus flotas alcen el vuelo. Largas colas en Santiago, que ilustran la magnitud de la crisis económica que acompaña a la pandemia. Decenas de miles de chilenos se han precipitado este lunes a las oficinas que administran sus fondos de pensiones privadas para retirar el 10% de su contribución, un dinero con el que taparán los muchos agujeros que ha abierto la COVID-19 en sus bolsillos. Voy a pagar cuentas y arreglar cosas en la casa que falta arreglar. Es que como está la situación hay que saber sacarlo, ¿no? Porque como te digo, igual yo creo que el Estado debería darte una pensión de gracia a los que no tienen nada. O sea, yo igual tengo varios años más para trabajar y para imponer, pero para la gente que no tiene que saber sacarlo, ¿no? Soy pensionado y lo retiro porque la plata no me alcanza con lo que saco de pensión. Y con esa plata que estoy haciendo yo no me alcanza y yo por eso retiro el 10% para poder vivir, sobrevivir, no vivir, sobrevivir. Es la tercera vez desde que comenzó la pandemia que el Congreso chileno permite la retirada de estos ahorros previsionales obligatorios que implantó la dictadura de Augusto Pinochet, instaurando un controvertido sistema de pensiones en el que quienes más ganan son las empresas que lo administran. El gobierno de Sebastián Piñera se oponía a la retirada de fondos, pero desistió tras el rechazo del Tribunal Constitucional a su impugnación al proyecto de ley. Desmantelada una de las mayores plataformas de pornografía infantil del mundo, se llamaba Boystown y operaba desde Alemania.
400.000 personas en todo el mundo han usado esta red para compartir vídeos explícitos y fotos que muestran abusos, sobre todo de niños, algunos casi bebés. Esta red se instaló en el Internet oscuro y tenía dos componentes. Uno en el que se compartía este material y otro donde la gente podía chatear en diferentes idiomas. Era un fenómeno global, un sitio web global, usado en todo el mundo. Meses de investigación han llevado al arresto de 4 alemanes, 3 sospechosos de trabajar en la plataforma detenidos en Alemania y otro supuestamente uno de sus usuarios más activos en Paraguay. ¿Cómo consiguió la policía penetrar en esta red y encontrar a estos administradores y usuarios? Es algo que no nos van a decir, porque esta es solo una de las muchas existentes. Hay muchas otras plataformas como esta. La policía quiere conservar las herramientas de las que dispone para hacerlo. Junto a la policía alemana han colaborado en la operación especialistas de 5 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá y Países Bajos. La plataforma existía por lo menos desde junio de 2019. Este es el momento en que el artista disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara llegaba el domingo de madrugada al Hospital Calixto García de La Habana. Tras pasar 8 días en huelga de hambre, las autoridades cubanas irrumpieron en su vivienda y lo trasladaron al centro médico para supervisar su estado de salud. Luis Manuel Otero Alcántara tiene 33 años y es miembro del llamado Movimiento San Isidro, un grupo de artistas e intelectuales defensores de los derechos civiles y de la libertad de expresión que se oponen a la censura en distintos ámbitos impuesta por el régimen comunista en Cuba. Hace 9 días inició una huelga de hambre para protestar contra el decomiso y la destrucción de varias de sus obras. Según el parte médico, su estado de salud es satisfactorio, una versión diametralmente opuesta a la del único familiar que pudo visitarlo. Bill y Melinda Gates se divorcian tras 27 años de matrimonio. El cofundador de Microsoft y su esposa aseguran que seguirán trabajando juntos en su fundación, una de las mayores iniciativas de filantropía global. La pareja de multimillonarios comunicó a través de Twitter el fin de su relación. Dicen que han tomado la decisión tras un periodo de mucha reflexión y afirman: hemos criado a 3 hijos increíbles y creado una fundación para promover una vida sana y productiva. Pedimos privacidad mientras comenzamos a navegar por esta nueva vida. La pareja se conoció en 1987 cuando Melinda se incorporó a Microsoft y comenzaron su noviazgo. Unos 7 años después se casaron en la isla hawaiana de Lanai. Se desconoce si el divorcio impactará de alguna manera en la fundación Bill y Melinda Gates, creada en el año 2000. Bill Gates posee un patrimonio de más de 120.000 millones de dólares. Desde que estalló la pandemia ha tenido un papel destacado en la lucha contra el coronavirus. Este año publicó Cómo evitar un desastre climático sobre la lucha contra el calentamiento global. El antiguo Coliseo romano volverá a tener suelo. Será un suelo tecnológico retráctil de la arena que permitirá a los visitantes ver la majestuosidad del monumento tal y como lo veían los gladiadores, explica el ministro de Cultura italiano Dario Franceschini. Será posible abrir y cerrar la arena. El suelo permitirá a los visitantes, a los turistas, a los ciudadanos observar el Coliseo desde el centro, como se ha visto durante siglos. Hasta 1800 la arena estaba allí. Pero el suelo se retiró cuando los arqueólogos empezaron a excavar los niveles subterráneos de la estructura. El anfiteatro, terminado bajo el mandato del emperador Tito en el año 80 después de Cristo, tuvo en su día un suelo de madera cubierto de arena que estaba construido sobre una red de túneles y salas donde los gladiadores y los animales esperaban antes de entrar en la arena. El suelo del antiguo anfiteatro Flavio será de madera, dotado de dispositivos supertecnológicos y ecológicos que permitirán ver las partes subterráneas del emblemático monumento romano. Cuando alguien lanza un mensaje en una botella, puede buscar una respuesta, pedir auxilio o satisfacer una curiosidad. Pero, ¿qué ocurre cuando es el mar el que nos lanza botellas y plásticos y residuos? Un artista francés residente en Taiwán, Jean Escudery,
utiliza los residuos de plástico para crear obras de arte que recuerdan la devastación que causan al medio ambiente. Es una verdadera pena estropear nuestro medio ambiente, pero también, sobre todo, estamos abandonando un material que me parece muy sofisticado, el plástico. El plástico es sobre todo muy resistente. La gente cree que es un problema, pero puede verse como una cualidad. El plástico es fuerte, ligero, transparente, y lo encuentro bastante poético. Scudery no tira nada. Cada parte de una botella de agua de plástico puede reutilizarla en sus obras después de que les haya dado forma con calor. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, cada año se producen más de 300 millones de toneladas de plástico. Al menos 8 millones de toneladas acaban en el mar cada año. Hasta aquí nuestro informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado un día más en Euronews Hoy. Ya saben que pueden seguir actualizados. Toda la información está en nuestra web, en nuestras redes sociales, también en nuestro canal de televisión, en Euronews en español. Les dejamos ya con nuestro No Comment del día y mañana volvemos. Yeah. That was dope.